Bueno, aquí estamos nuevamente después del corte en Apuntes. Lo decíamos al comienzo, vamos a hablar un poco de los anuncios que se han hecho en los últimos días, pero también vamos a hablar de la economía. Lo vamos a hacer con Karina Fara, que ya la tenemos en comunicación con nosotros. La vamos a saludar, economista, aquí la tenemos. ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida. Hace un montón que no teníamos contacto. ¿Cómo estás? Hola, Clau, qué gusto saludarte como siempre. Muy Sí, bien. hacía Sí. mucho que no charlábamos, No es que tal no cual. pasen cosas, ¿no? En la economía, pero bueno, pasan tantas otras también que uno no sabe Tal- por dónde empezar. No, yo veo que está todo re tranquilo, la verdad que no, me sorprende por ahí que me llamen. Bueno, Estoy siendo sarcástica. metámonos en el tema, el anuncio alegre, lo vamos a decir así, porque cuando se va a conocer esto de la eliminación de la AFIP, el vocero presidencial, cada vez que habla de eliminar puestos laborales, en esto de la modernización, la reforma del Estado, dejar gente sin trabajo parece ponerlo feliz a quienes toman estas decisiones. Pero bueno, la noticia en los últimos días era la eliminación de la AFIP. Inmediatamente la gente se pensó que no iba a pagar más impuestos. No es así, porque se divide el organismo en dos. Digamos, el organismo recaudatorio y aquel de aduanas, ¿no? En definitiva es como sacarle la palabra, ¿no? Y además eliminar algo que había sido creado por el presidente Carlos Menem. Exactamente, de la mano de Domingo Felipe Cavallo. La Exacto. unificación de DGI, o sea, de la parte que recauda impuestos internos y la parte que recauda los impuestos que vienen del comercio exterior. Exacto. Se vuelven a separar, digamos, lo cual, a ver, en el proyecto que crea la AFIP como un ente unificado, una de las mejores cosas que tenía, por lo menos como intención, era la de la autarquía, era Sí, la de que fuera un poder independiente o lo más independiente posible del poder de turno, digamos, o del oficialismo de turno. Cosa que después en la práctica no fue tan así, porque es cierto que después cada presidente puso una persona de su confianza al frente de la AFIP. Pero claro. como ente autárquico funcionaba bastante de manera independiente, ya no te diría por el jefe en sí, sino por los cargos de planta que habían adentro. Ujú. La verdad que, por lo que tengo entendido, no sé si habrán, obviamente deben haber excepciones y casos extraños, pero en general la gente que ha entrado a la AFIP es gente de carrera, es gente que mínimo tiene que ser contadora, como por ejemplo, digamos, para hacer inspecciones y tal, tiene que tener una formación de base. Sí, Medio que no cualquiera puede trabajar en la FIP. eh, y esto también le dio como, me parece, una imposibilidad al poder de turno de colocar, de usar la bolsa de trabajo. Entonces, la verdad que ha sido como uno de los sectores que más se ha mantenido profesionalizado dentro del Estado. ujú. Eso por un lado. Después, por otro lado, la verdad que la gente, señora, señor, disculpe que traiga esta mala noticia, pero vamos a seguir pagando impuestos. El problema es, creo que es histórico en la FIP, que siempre pagamos los impuestos los mismos y siempre son los mismos los exentos, que son generalmente los más poderosos y los que más impuestos pueden pagar. Entonces, Sí. terminamos justificando todo el desmantelamiento del Estado y esto que vos decís. Lo decía una actriz el día que se entregaron los Martín Fierro del cine, que me quedó como esa frase de que saña sobra. Parece que lo más importante que veo acá, o lo más llamativo que veo en estos temas, es el festejo que hace la gente de todas las personas que se van a quedar sin trabajo, Ujú. que todas las personas que se quedan sin trabajo son familias que se quedan sin ingresos, son familias que no consumen y es una recesión que se profundiza en definitiva. Sí. Que también pienso, ¿cómo pensamos que va a salir la gente de la pobreza si no tiene trabajo? Ujú. Es como un poco contradictorio. Después nos preocupa la pobreza, nos preocupa la pobreza infantil, pero la verdad que la pobreza infantil viene de padres y madres que se quedan sin trabajo, que son pobres y que no solo eso, sino que los pocos ingresos que puedan conseguir se les licúan. Pero esto es como una reflexión, ¿no?, un poco más profunda. Claro. Lo que más me preocupa es esto, es el cambio cultural. Obviamente que nadie discute que los salarios tienen que ser acordes y tienen que ser lógicos dentro de la FIB y dentro de cualquier sector del Estado. Tienen que ir en consonancia con lo que están atravesando los jubilados, con lo que están atravesando ciertos sectores más vulnerables de la sociedad. Obviamente que cuando escuchamos salarios de millones y millones de pesos, decir, bueno,
la verdad que sí, que se fueron un poco de mambo. Pero me parece que con poner controles y con poner limitaciones, con sentar a lo mejor los órganos los órganos encargados de la legislación a legislar, por más que sean órganos autárquicos, pero decirle, mira, va a haber limitaciones en los sueldos, sobre todo en los jerárquicos, que son los que más se han difundido, y que son justamente los políticos. O sea, la verdad me parece contradictorio que Milei discuta o salga a poner como ejemplo el salario de Mizrahi cuando es él el que puso a Mizrahi y es él el que acordó ese salario con Mizrahi. Entonces, Tal cual. nada, con establecer mecanismos de control, con establecer pautas claras para limitar estos salarios. Y la verdad que siempre llegamos como a lo mismo. Los poderes de la República son los que no están funcionando. No está funcionando el Ejecutivo, no está funcionando el Legislativo y tampoco está funcionando el Judicial. Y la verdad que tampoco discutimos cuánto gana un juez y si está bien que un juez gane esos salarios y que siga sin pagar ganancias y que, digamos, creo que hay otras discusiones también para dar, pero sin necesidad de eliminar ningún poder del Estado y sin necesidad de eliminar ninguna institución del Estado. Tal cual. Karina, también quería preguntarte un poco, a partir de esto, ¿qué va a pasar con algunas cosas básicas? Por ejemplo, muchos se preguntaban, bueno, no, estaba esa confusión, ¿no? Desaparece la AFIP, no vamos a pagar más impuestos, vos bien aclarabas, seguiremos pagando los impuestos. Sí se cuestionaba porque entendían que una medida como esta podría llegar a significar exención impositiva para, bueno, vos también lo mencionabas, esto de los grandes empresarios que terminan teniendo beneficios más ellos que la clase que hoy está necesitando salir del subsuelo, por decirlo de alguna manera. Pero además la gente tenía inquietud, por ejemplo, hay muchos monotributistas, el monotributista ha crecido mucho en la Argentina y muchos se preguntaban, bueno, ¿qué va a pasar? Porque también estaba esta situación de la página web que a partir de la medida de fuerza que han decidido los empleados de la AFIP y de la aduana, la página de la AFIP dejaba de funcionar. ¿Qué es lo que uno debe entender si es monotributista, si tiene que pagar impuestos? A partir de esto, ¿se va a seguir haciendo por el mismo sistema? ¿Qué modificaciones se pueden dar? Aparentemente sí, seguiría todo de la misma manera. No hay mucha información precisa, o por lo menos yo no he visto nada demasiado preciso, demasiado detallado de cómo se va a hacer el proceso de cambio y de si en este proceso de cambio se va a eliminar o no, o va a cambiar sobre todo alguna de las formas impositivas o alguna de las formas de liquidar impuestos, que uno creo que es el monotributo, y el monotributo como lo que más nos termina preocupando a todos de que pueda desaparecer. Es como el monotributo, si bien me parece que desde los 90 para esta parte, para lo que más sirve es para darle algún viso de legalidad a todo el trabajo no registrado. Sí. Más que a nada. La precarización laboral que existe, incluso, ¿no? La precarización laboral que incluso el mismo Estado ha utilizado muchas. Sí. Y sigue utilizando, ¿no? Tal cual. Personas de planta de años y años que facturan eternamente. Pero, ¿qué pasa si no tuviéramos el monotributo? O sea, si nos quedáramos sin monotributo, bueno, ahí me parece que aparece la preocupación, que es que la gente, bien o mal, tiene algún aporte, alguna obra social y tiene algún aporte sobre todo jubilatorio. Y ahí me parece que aparece la mayor preocupación, que es la sostenibilidad o la trazabilidad que le da a un individuo a lo largo de su vida, decir, bueno, mínimamente estoy aportando a la jubilación, estoy aportando al ANSES para el día que pueda retirarme del mercado laboral. Y ahí me parece que, bueno, el gobierno tendrá que dar más precisiones, más explicaciones y ver cómo va a resolver estas preocupaciones que me parece que son legítimas en todos los ciudadanos. Karina, no quiero dejar de aprovechar que te tengo aquí en esta nota para preguntarte sobre otros temas vinculados a la economía. Lo decíamos cuando comenzábamos el programa, el gobierno
destaca ciertos puntos o logros que ellos entienden han tenido en materia económica, pero hablando de la macroeconomía, digo, la economía doméstica, la diaria, está difícil, hay una crisis económica cada vez más profunda, miles de personas se han quedado sin empleo en el Estado y en el sector privado, miles de pymes han cerrado, es un panorama real. Hay que decir que también los medios difunden, es título un día, mañana ya dejó de ser título, porque nos ocupamos de el cumpleaños del presidente, de que Toto Caputo va a recibir un reconocimiento en Estados Unidos, cuando el día a día para la mayoría de los argentinos es sumamente difícil. La pregunta del millón es, teniendo en cuenta que bajó la inflación, que es el caballito de batalla que tiene el gobierno para decir y estoy cumpliendo con lo que prometí, ¿qué tanto influye en nuestras vidas esa baja de la inflación? Porque también es real que se cayó lo que era la venta de supermercados, la venta en los distintos rubros, la actividad económica, digo, con números bastante malos. ¿Qué es lo positivo de, por ejemplo, tener una inflación baja? A ver, la biblioteca, o digamos incluso hasta la experiencia que tenemos los argentinos en materia de inflación, que la verdad que en otros países por ahí no la tienen. Yo pensaba en los economistas suecos, digo, la inflación la conocen por los libros, porque la verdad nunca vivieron inflaciones, o por lo menos en este último siglo, digamos, en estos últimos años, no saben lo que es la inflación y menos que es bordear la hiper o bordear una inflación galopante. Pero dicho esto, la inflación la verdad que es una enfermedad de la economía, es una economía que no funciona demasiado bien y termina generando un síntoma que es el aumento sostenido en el nivel general de precios. Sí. Las causas, bueno, es como a lo mejor en la medicina, las causas de la fiebre pueden ser un montón. Sí, de hecho y se ahí es pelean, donde ¿no? los economistas discutimos mucho, ¿no? Bueno, para mí Sí. las causas son solamente monetarias y esa es la mirada del gobierno. Para otros economistas miramos la inflación sobre todo desde una perspectiva más latinoamericana y más local y no tan, y más desde la ciencia social como un problema más bien estructural. Entonces, dicho esto, en la Argentina los procesos que, salvando un poco la ley de convertibilidad que generó un veranito que duró varios años, pero que también, fíjate que como consecuencia dio el mismo resultado, que fue altísimos niveles de desempleo. Hoy incluso en las encuestas a la gente le está dejando de preocupar la inflación como tema económico, sí, y empieza a preocupar el tema del desempleo, que es un tema de la economía real, de la economía de los bienes y servicios. Lo otro es un tema de la inflación, es un tema de la economía nominal. El nombre o la unidad de medida en sí, pero no de la producción de bienes y servicios. Entonces, cuando empezamos a ver cómo se resuelven unos problemas y otros, en general la inflación, por ejemplo, en la Argentina lo mostró la historia, con una herramienta bien implementada, creíble, que fue una regla monetaria en su momento, que fue la ley de convertibilidad, fíjense que se logró bajar la inflación rápido. Sí. Lo difícil en las economías es lograr procesos sostenidos de inversión que te permitan de manera sostenida generar puestos de trabajo, poder ir incorporando año a año la mano de obra que se te va incorporando al mercado laboral, generar estos procesos que sean virtuosos, un proceso que sea de industrialización, que sea de mayor virtuosismo en la generación de bienes y servicios. Y ahí es donde la economía argentina viene haciendo agua, ya no solo con esta recesión, que bueno, me parece que es de lo más profunda, de lo más espantosa y grotesca que hemos sufrido, pero sí desde hace unos años. La Argentina, para mi modo de ver, tiene más bien un problema de no poder hacer crecer la oferta de bienes, la oferta de servicios, y que esto se traslade a mayor demanda de mano de obra, y que esa demanda de mano de obra termine redundando en mejores salarios y mejor poder adquisitivo, y en lo que queremos, en definitiva, como objeto final de política, que es el bienestar general. Claro. Me parece que ahí está el problema. Y que esos procesos virtuosos, la verdad, que se pudiera dar un humilde consejo al señor presidente o a la dirigencia, esos procesos no se encaran desde la hazaña, desde el odio, desde la división, sino todo lo contrario, y creo que
por eso los dirigentes tienen la obligación hoy de bajarle a la espuma política, de realmente convocar a que entre todos pensemos salidas más virtuosas, ¿no? Sí. Por el lado de la producción y por el lado de la industria. Escuchaba a alguien que decía que, bueno, parte de esto que está sucediendo, que obviamente es positivo, el tema inflación baja, pero también es una realidad, tiene que ver, es un reflejo de que no hay movimientos en la economía. Cayó el consumo de manera estrepitosa, digo. También se habla, bueno, si se consume también tiene incidencia en la inflación, pero bueno, también es una muestra de una situación que está viviendo hoy la economía argentina, que es de recesión, ¿no? Absolutamente, ya no solo de recesión, yo vengo viendo algunas señales de depresión económica casi. ¿Y cuál es la diferencia? El presidente se mofe, ¿no? Pero, mira, la recesión económica primero no tiene caídas tan grandes y le ves un piso y le ves, y no hay una destrucción de la capacidad instalada, que es lo que estamos viendo hoy, me parece. Ya no solo hay capacidad instalada en desuso, sino que las empresas están cerrando, están vendiendo sus maquinarias y eso visora o avisora un escenario de mayor profundización de la caída de la actividad económica. Y creo que ahí nosotros estamos de cabeza yendo hacia esa situación, porque la verdad que se sigue sin ver un piso. El gobierno está apuntándole mucho a la inversión privada externa, pero no está viniendo, digamos. Muchos empresarios importantísimos en el mundo alaban el gobierno de Javier Milei, pero la verdad todavía ninguno, y como se dice en la jerga, ninguno ha venido a enterrar un solo dólar en la Argentina. Y eso me parece que es sintomático no solo de lo que estamos viendo nosotros acá dentro de este frasco, sino de lo que están viendo de nosotros fuera de este frasco, más allá de lo que digan. Sí, también es cierto, ¿no? Eso entonces me preocupa porque yo personalmente, y espero con el corazón estar totalmente equivocada, porque estamos todos adentro de este barco. De barquito que está ahí bastante vapuleado por las olas. Espero totalmente estar equivocada, pero no le estoy viendo una salida, por lo menos en el mediano plazo, no le veo una salida o una resolución que nos deje mejor a los argentinos. Bueno, estaremos atentos a las señales de la economía. Karina, como siempre, muchas gracias. Vamos a volver a hablar con vos seguramente en algunas semanas más. Dale, gracias, Clau. Un abrazo para mí grande. Un gustazo, como siempre. Igualmente para nosotros. Karina Fana, bueno, hablando con nosotros de economía, analizando la situación actual por un lado y también hablando de esta decisión de deshacer, de desarmar la AFIP con ese concepto que teníamos de AFIP, pero bueno, dividiéndola o reformulando el organismo, ¿no? Que es lo que ha decidido el gobierno de Javier Milei. Nos vamos a la pausa, ya regresamos, estamos en el 30 de la TDA. Ya saben, si quieren volver a ver la nota, lo hacen en nuestro canal de YouTube Unidiversidad. Ya volvemos.